Buenas noches, amados hermanos y amigos que me escuchan esta noche. Gracias a Dios por permitirme hablar la palabra del Señor en esta Semana Santa. Hoy día domingo, por lo menos se sabe y se conoce sobre la resurrección. Y hay que hablar sobre la resurrección porque es un acontecimiento singular. Para empezar, quiero leer la lectura en Mateo 28, 1 al 7. Dice la palabra del Señor: pasó el día de reposo. Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removó la piedra, se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel del Señor respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que busquéis a Jesús, el que fue crucificado. No es aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, ya os lo he dicho. Palabra del Señor. Nunca en la historia de los pueblos de las naciones había sucedido un acontecimiento tan singular como la resurrección. Para los griegos era una leyenda más. Los romanos ignoraban, como todas las naciones, porque nunca había habido un acontecimiento tan singular, un hecho que nunca habían visto ni oído los hombres. Entonces, uno queda pensando en la palabra del Señor que nos va a enseñar, y quiero con ustedes hablar ahora y dividir este pequeño trozo en unos 3 momentos: el hecho de la resurrección, el cumplimiento del hecho y los predicadores del hecho. Vamos a ver el hecho de la resurrección. En primer lugar, fue profetizado por los profetas. Oseas fue uno de ellos. Antes del exilio, Dios levantó a este hombre y le anunció. Y entonces Oseas habló la palabra del Señor al pueblo, y dice así la palabra: 6:2 de Oseas: Él nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Una profecía, pero también hay otra profecía posexílica. Daniel habló de esta manera, Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Según estas 2 citas, tanto de Oseas como de Daniel, son profetas que se anticiparon a este suceso. Nunca jamás hubo resurrección en la tierra, porque es un hecho singular, un acontecimiento que no tiene paralelo en la historia. Luego, después del exilio, también un salmista habló
sobre el asunto de la resurrección, y en los escritos del salmista vamos a leer de un salmo de David, Salmo 16, especialmente los versículos 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ambos textos, tanto de Daniel como del Salmo, enseñan claramente, especialmente el Salmo, el versículo 10, no permitirás que tu santo vea corrupción. Todos los hombres, los profetas anteriores a Jesús, murieron y terminaron en la fosa común, en el sepulcro donde cada uno terminó con su vida sobre la tierra. Nunca resucitaron, pero ya inspirados por el Espíritu Santo, los profetas anunciaron este hecho. En segundo lugar, Jesús vino a la tierra, y aquí estamos, enseñados por Jesús. Durante su ministerio, Jesús también habló sobre la resurrección. Los discípulos le escucharon, le oyeron. Los discípulos estaban perplejos al oír esto cuando dijo así Jesús. Juan capítulo 5, 28, 29. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús habló sobre la resurrección. Los discípulos estuvieron perplejos, porque cuando habló sobre la resurrección, según el Evangelio de Marcos, tenían miedo de preguntarle a Jesús qué cosa es la resurrección. Después de la transfiguración, Jesús le dijo a los discípulos que le acompañaron que a nadie le dijeran sobre la transfiguración, sino después de su resurrección. Así dice la palabra. Marcos capítulo 9, 10. Los discípulos guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Claro, ellos mismos no sabían, ignoraban, nunca habían visto. Pero ahora Jesús les anticipa. Pero seguimos. El mismo Jesús vuelve a insistir en el mismo capítulo sobre su muerte y resurrección. Versículos 31 y 32, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero los discípulos no entendían esta palabra y tenían miedo a preguntarle. Y uno, leyendo la palabra del Señor, uno queda pensando. Claro, los discípulos estaban perplejos porque era algo inaudito que un muerto volviera a la vida. Era algo nunca visto, nunca conocido en la historia de los pueblos. Y el texto habla, los discípulos estaban absortos. Los discípulos estaban perplejos cuando Jesús les habló sobre la resurrección y sobre su resurrección. Según vemos el texto, los discípulos tenían miedo de preguntarle, claro,
porque no sabían qué es eso, qué es resucitar, qué es resurrección. Ahora bien, Jesús mismo, seguido por los discípulos, cuando Lázaro murió, ocurrió lo que se diría la resurrección. Lázaro estaba muerto ya, 4 días estaba en la sepultura. Jesús fue a la sepultura. Según el texto, Jesús llamó por su nombre. ¿Y qué le dijo? Lázaro, ven fuera. El poder de la palabra. Jesús llamó a Lázaro y Lázaro salió. Nótese ese versículo de Juan capítulo 11, que debemos ser muy concretos, porque ese capítulo nos habla de algo que uno queda asombrado por el mismo hecho. Cuando Jesús, Juan 11, 43, dice, Lázaro, ven fuera, ¿cuál es la enseñanza? Porque si él dice, salgan afuera, todos los muertos salen, o sea, son resucitados por el poder de la palabra. Pero no, él le llama por su nombre, Lázaro, sal fuera. Eso, aquí hay una enseñanza real. Me adelanto ya con antelación. El Señor solamente llama a quienes conoce. Amado hermano, amable amigo, usted que me está oyendo, en el día final la gente cree que todos van a ir a la gloria con Él. No, Señor, según la palabra, solamente los que son conocidos por el Señor, solamente los que están inscritos en el libro de la vida, solamente los que han recibido al Señor como Salvador. Por eso el texto es, tal como hemos leído, Jesús llama por su nombre a alguien y fue Lázaro. Entonces hemos visto el hecho de la resurrección. Ahora vamos al cumplimiento del hecho. En Mateo 28 que hemos leído, la noticia, el ángel que estaba ahí, que ya hemos leído, según los versículos 5, 7, le dio la noticia. El que ha muerto ha resucitado. Interesante. Un ángel del Señor enviado por él le da la noticia que el que fue crucificado, muerto y sepultado, ha resucitado. Y fueron las mujeres que fueron al sepulcro María Magdalena, dio la noticia los ángeles dicen, da la nueva a los discípulos.
que Jesús ha resucitado. Y las mujeres gozosas se fueron a dar el encuentro de los discípulos para hablarles sobre este acontecimiento singular. Ahora, los predicadores del hecho. Estamos en el tercer momento. El primero es el hecho de la resurrección. El segundo, el cumplimiento del hecho. Y ahora los predicadores del hecho. Vamos entonces. Los discípulos fueron testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué hicieron ellos? Pedro en Pentecostés predicó y habló sobre la resurrección de Jesucristo, Hechos capítulo 2, 32, 33. Pedro habló sobre la resurrección de Jesucristo después del Pentecostés, porque la gente de todas las naciones que se habían reunido en aquel grandioso momento quedaron perplejos al escuchar que Jesús, el que había sido muerto, sepultado, había resucitado. ¡Qué gran verdad! Luego otro predicador, Pedro y Juan, ante el concilio. En Hechos capítulo 4, 1, 2, 10 y 20. Pedro y Juan predicaron y enseñaron sobre el concilio, en el concilio, delante de las autoridades, hablaron sobre la resurrección de Jesús. Esto resintió a las autoridades y les dijeron que nunca más hablaran en ese nombre, porque estaban perturbando a la nación y a la gente. Sin embargo, ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Cuarto predicador, Pablo a los atenienses. Hechos 17, 30, 31. Pablo dijo en Atenas a los oyentes, Dios juzgará en este mundo a todos los hombres por medio de Jesús, a quien Dios ha levantado, y aún habrá resurrección de muertos. Según el texto, cuando ustedes van leyendo, especialmente los versículos 30, 31 en adelante, uno queda perplejo, porque el texto dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Se burlaron los griegos al escuchar sobre la resurrección. Y uno se pregunta por qué. En el griego, la palabra resurrección traducida al español significa o se traduce por Anastasia. Y en español, Anastasia es un término muy conocido entre las mujeres, o Anastasio. Y cuando los griegos, que son filósofos, oyeron la palabra resurrección, se rieron, tienen razón, se burlaron. ¿Por qué? Porque dijeron, ah, caramba, esta es una nueva religión que está fundado por un varón y por una mujer. El varón es Jesús y la mujer se llama Anastasia. Por eso se burlaron. Pero el tema
tiene que ver Pablo hablando a los atenienses? Que Dios juzgará a hombres y a mujeres por medio de Jesús, a quien Dios levantó de entre los muertos. Otro predicador, Juan, a las iglesias en Apocalipsis, especialmente el primer capítulo de Apocalipsis, versículo 5, 18, vio a Jesús de pie, vio a Jesús que le dijo: yo soy el que vivo por los siglos de los siglos, el que estuve muerto pero he resucitado. Esto quiere decir que se confirma la palabra. Jesús estaba hablando directamente a Juan en la isla de Patmos. Ahora bien, estamos en época de la pandemia, el coronavirus, y uno queda pensando, cuando uno ve el noticiero o escucha las noticias, y uno puede leer cantidad de muertos en diversos países, cantidad de muertos en diversos lugares, en unos más, en unos menos, y cada día más muertos. Y uno queda pensando, ¿qué tiene que ver la resurrección de Cristo, de Jesús, ahora en esta época de la pandemia? ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesús? Señoras y señores, sí, Señor, tiene que ver. Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Jesucristo le dio muerte a la muerte con su muerte en la cruz. Y todos los que recibieron a Jesucristo como Salvador personal en Cristo ya no mueren. Ahora, de esto colegimos y vamos concluyendo. La resurrección de Jesús tiene una enseñanza central: el poder de Dios sobre la muerte. No solo sobre la muerte, sino también sobre el pecado y sobre Satanás. Decíamos que Jesús le dio muerte a la muerte con su muerte en la cruz. De esa manera libró a todos los creyentes, libró al hombre del poder de la muerte, del poder del pecado, de la muerte que mata, del poder que esclaviza. Entonces, cuando uno mira hoy día la palabra de Dios, ¿qué le toca a la iglesia? Hablar sobre la resurrección. Muchos temas pueden ser posibles, pero para estos días en que estamos atravesando plena pandemia, hablar sobre la pandemia está Jesucristo, el Señor de la vida, el autor de la salud. Podemos confiar en Él plenamente. La iglesia tiene que poner toda su confianza en el autor de la vida. Somos personas que caminamos en este mundo pensando qué será mañana. Pero ya el Señor nos ha dicho, los gentiles piensan en los días y los afanes para comer. Ustedes no. Primeramente busqué el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. En esa palabra autorizada de Jesús podemos confiar. Hay una muerte física. Sí, Señor. Pero hay una muerte espiritual al mismo tiempo. Y finalmente una muerte eterna. Pero en Jesucristo hemos sido liberados de la muerte eterna.
Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Confiamos en Él plenamente y podemos proclamar, hombres y mujeres, nadie tiene que pedir permiso a nadie para hablar sobre la resurrección. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para restaurar a la humanidad, para redimir al hombre. Pero tenía que hacer eso en pleno cumplimiento de la ley, y lo ha hecho. Por eso Mateo 5, 18 y 19, Jesús hablando a los discípulos dice, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, porque ni una jota ni una tilde va a dejar a la ley, sino que todas serán cumplidas. Jesucristo cumplió en la cruz la ley con todas sus consecuencias. En la cruz está reflejada la justicia de Dios, pero también está reflejado el amor de Dios. Aquel que vino a esta tierra amó y sigue amando de tal manera a hombres y a mujeres. Y por eso le ha dado la misión a la iglesia. Y la misión de la iglesia comienza con la resurrección de Jesucristo. La iglesia debe hablar. La iglesia debe interceder por aquellos que ya partieron. Que Jesucristo, el autor de la vida y la salud, nos ha ordenado que prediquemos su palabra. Sí, Señor, que anunciemos el evangelio de salud, de salvación. Por eso, leyendo la palabra, quisiera ir terminando. Fue en la cruz donde Jesús resucitó. Fue muerto, después resucitó. Fue en la cruz donde Jesús murió, sepultado. Resucitó Jesús. Su poder sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Muy amados, podemos seguir entonces confiando en el Señor, en el autor de la vida, sí, porque Él ha resucitado. Diría Pablo, por cuanto Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Y eso hay que hacerlo hoy día. Eso debe ser nuestra preocupación a los pastores y ministros de las iglesias. Hablar sobre la resurrección. Nuestra tarea es hablar el poder de Dios sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás, el enemigo acérrimo de Dios y de los hombres. Dios en su gracia nos permite entonces hablar y tenemos que seguir hablando sobre la resurrección. Un acontecimiento singular, como dije, nunca visto antes de la venida de Cristo, pero hecho realidad en la persona de Jesucristo, el Señor. Él es el autor. Él es el autor de la vida. Él es el Señor de la vida. Es Dios grande, misericordioso, grande, que nos da fuerza y poder para seguir caminando, para seguir en esta caminata. Y creo que es obvio, muchos podemos ignorar sobre la resurrección, pero un hecho sí es real. La resurrección fue
un acontecimiento extraordinario. Y creo que todos podemos estar seguros de que si no hay resurrección, pues vana es la predicación, diría Pablo escribiendo a los Corintios. Pero como Cristo resucitó, entonces la resurrección es un hecho. Confiamos en Cristo Jesús. Él venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Y por eso, muy amados hermanos, esta noche quise hablarles esta corta meditación. Jesucristo es el Señor y en Él podemos confiar plenamente. En el lenguaje de Pablo, por tanto, en Cristo somos más que vencedores y nadie nos apartará del amor de Cristo, porque en Él confiamos desde ahora y para siempre hasta que Él venga. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias esta noche. Gracias, Señor, porque nos permites hablar de ti. A mis hermanos, a mis hermanas, quisiera haberles recordado el hecho de la resurrección, acontecimiento singular, jamás visto y oído en la historia de la humanidad. Pero tú, Señor, has decretado para que esto se realice en la persona de Cristo Jesús. Muchas gracias esta noche por habernos permitido hablar de tu palabra. Ahora y siempre. Amén. Muy buenas noches. El próximo domingo, Dios mediante, también volveremos a insistir sobre la palabra del Señor. A las 7 de la noche. Muy buenas noches.